I know. Like, I don't know. Yeah. Right? 9 people on vacation. 9 people on vacation. I hope you have been around before. I just don't know. Pero sí, no, Bien, vamos a comenzar. Maha Prashna Paramita Hridaya Sutra. Akiteshwar the Bodhisattva of compassion, doing the Prashna Paramita clearly so that the 5 skandhas are sunyata, those transcending misfortune and suffering. O Shariputra, form is no other than sunyata. Sunyata is no other than form is exactly sunyata. Sunyata exactly form, feeling, thought, body, consciousness are likewise like. O Shariputra, remember Dharma is fundamentally sunyata. No birth, no death, nothing is divine, nothing is pure, nothing can increase, nothing can decrease. Essence sunyata, no form, no feeling, no thought, no volition, no consciousness, no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no seeing, no hearing, no smelling, no tasting, no touching, no thinking, no world of sight, no world of consciousness, no ignorance and no end to ignorance, no old age and death and no end to old age. No suffering, no craving, no extinction, no past, no wisdom, no attain. Indeed, there is nothing to be attained. The Bodhisattva relies on Prashna Param with no hindrance, and the mind no hindrance, therefore no fear, far be upside down views at last nirvana, past, present, and future. All Buddhas, Bodhisattvas rely on Prashna Paramita and therefore reach the most supreme enlightenment. Therefore, no Prashna Paramita is the greatest Dharani, the brightest Dharani, the highest Dharani, the incomparable Dharani. It completely clears all suffering. This is the truth. Nora Laisho says for the Prashna Parani. Dharani says for this Dharani, and say Gate Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Sutra. El espíritu del despertar. Con gran gozo celebro la virtud de todos los seres vivientes, la que alivia el sufrimiento de los estados miserables de la existencia. Que todos aquellos que sufren mueren en felicidad. Me regocijo en la liberación de todos los seres sintientes, del ciclo doloroso de la existencia, y me regocijo en los protectores y su estado magnificente de Budas y Bodhisattvas. Me regocijo en la expresión oceánica de los maestros y del espíritu del Bodhicitta, que alegra y beneficia a todos los seres vivientes. Con palmas en oración imploro a aquellos totalmente despiertos, en todas las direcciones, que enciendan y siembren la luz del Dharma en aquellos que caen en el sufrimiento debido a la confusión. Con palmas en oración imploro a los jinas que desean partir hacia el nirvana, que permanezcan por aeones incontables y que este mundo no permanezca en la oscuridad.
Que la virtud que he adquirido para hacer todo esto libere cada sufrimiento de los seres sintientes. Que sea yo la medicina y el médico para el enfermo. Que sea su enfermero hasta que sus enfermedades nunca regresen. Que con una lluvia de comida y bebida pueda yo vencer las aflicciones del hambriento y el sediento. Que me convierta en comida y bebida durante el tiempo de hambruna. Que sea yo un tesoro inagotable para el destituido. Hay muchas formas de ayuda que pueda permanecer en su presencia. Por el bien de lograr el beneficio de todos los seres sintientes, entrego libremente mi cuerpo, mis disfrutes y todas mis virtudes de los 3 tiempos. Abandonar todo es nirvana y mi mente busca el nirvana. Si debo abandonarlo todo, es mejor que se lo dé a los seres sintientes. Por el beneficio de todos los seres, he reducido los placeres de mi cuerpo, que ellos le golpeen continuamente, le abusen y lo cubran con suciedad. Que ellos jueguen con mi cuerpo, que se rían de él y le ridiculicen. Que me hagan ejecutar acciones que conduzcan a su felicidad. Quien quiera que cuente conmigo, recurra a mí, que nunca sea en vano. Para aquellos que han recurrido a mí, aquellos que me han usado y han tenido un pensamiento iracundo, desagradable, que incluso puedan esos pensamientos siempre ser la causa del triunfo por todas y cada una de sus metas. Que todos los que me acusan falsamente, los que me dañan y me ridiculizan, que alcancen el despertar. Que pueda ser un protector para aquellos que no tienen protector, una guía para los viajeros, una barca, un puente, una nave para aquellos que desean cruzar a la otra orilla. Que sea yo una lámpara para aquellos que buscan la luz, una cama para los que buscan descanso y un sirviente para todos los seres que lo deseen. Que para todos los seres sintientes pueda yo ser la gema que confiere los deseos, la lámpara de la buena fortuna, una mantra eficaz, una gran medicina, el árbol de los deseos y la vaca de los deseos concedidos. Al igual que la tierra y otros elementos son en formas variadas, útiles a innumerables seres sintientes que habitan a través del espacio infinito. Y así pueda yo ser en formas diferentes, ser una fuente de vida para los seres sintientes presentes a través del espacio hasta que se liberen. Al igual que los sugatos de los antiguos tiempos adoptaron el espíritu del despertar, igualmente como ellos aceptaron la práctica de los bodhisattvas de manera impecable. Asimismo que yo pueda generar el espíritu del despertar para el beneficio del mundo y que pueda aplicar impecablemente mi espíritu en esas prácticas. Al adoptar felizmente el espíritu del despertar en esta forma, una persona capaz e inteligente cultiva este espíritu para lograr hacer estas afirmaciones y su deseo realidad. Ahora mi vida ha dado fruto. Esta existencia humana es bien adquirida. Hoy he nacido en la familia de los Budas, ahora soy un hijo del Buda. Por lo tanto, cualquier cosa que ahora haga debe de ser de acuerdo con la familia de los bodhisattvas y no debe de manchar esta familia pura. Al igual que un hombre ciego que encuentra una joya entre montones de basura, así el espíritu del despertar de alguna forma ha surgido en mí. Es el elixir de vida que es producido para conquistar la muerte en el mundo. Es el tesoro inagotable que elimina la pobreza en el mundo. Es la medicina suprema que alivia la enfermedad del mundo. Es el árbol del descanso para los seres agotados de vagar por los caminos de la existencia mundana. Es el puente universal que cruza a los viajeros hacia la otra orilla de los estados miserables de la existencia. Es la luna naciente de la mente que suaviza, aquieta las aflicciones mentales del mundo. Es el gran sol que dispersa la oscuridad de la ignorancia del mundo. Es la mantequilla fresca producida por la agitación de la leche del Dharma. Para la caravana de seres que viajan en el camino de la existencia mundana y están hambrientos del pan de la felicidad, es el banquete de gozo que satisface a todos los seres sintientes que han llegado como invitados. Hoy invito al mundo a la budeidad y a la felicidad temporal, que los dioses, asuras y demás se regocijen en la presencia de todos los protectores. La vida de un ser humano es como la vida de una vela. ¿Ah? Tiene su momento donde brilla y después se apaga. Si miramos todos los seres humanos que han caminado sobre este planeta, todos han tenido
la misma experiencia. Ninguno se ha podido quedar. Todos tenemos la idea, ¿no? Que verdaderamente podemos hacer permanente nuestra felicidad, nuestros logros, pero obviamente que la vida en esencia es eso, simplemente un abrir y cerrar de ojos. Si nos ponemos a observar y analizar de alguna manera, ¿no? O sea, lo efímera que es la vida, entonces pues tiene mucho sentido tratar de cuestionarnos y tratar de buscar algo que no sea efímero, que no sea temporal, algo que verdaderamente sea eterno. Y ahí aparece entonces el gran negocio de las religiones. Las religiones venden la eternidad de muchas maneras. Desde ser simplemente miembros de la congregación, allá entonces tener un estatus o tener una posición dentro de las congregaciones o las religiones, etcétera, ¿no? O sea, y hasta podemos llegar a ser miembros honorarios, o sea, simplemente con una cuota. O sea, no sé si generalmente pues todas las religiones pasan siempre los sobrecitos, o sea, siempre pidiendo las donaciones. Pero ¿cuál es el propósito de todas esas donaciones? ¿A dónde se van? Si el planeta, si invirtiéramos el dinero de todas estas donaciones verdaderamente en el bienestar de las personas que necesitan, entonces pues no habrían tanta necesidad. O sea, no habrían tantas, o sea, tantas necesidades, tanta hambre, tantas carencias, ¿no? O sea, en los seres humanos. Pero la verdad es de que no sucede así, ¿no? O sea, no es no es un verdadero trabajo en cuestión de crear armonía y crear beneficio, ¿no? O sea, es un negocio, ¿no? Y lo que se vende ahí es la eternidad, o sea, el paraíso, ¿no? Etcétera, ¿no? Así, entonces, y como nosotros somos pues bien cómodos, ¿no? O sea, no queremos hacer mucho de nuestra parte, entonces pues compramos el paraíso de alguna manera. Lo compramos con ciertas cosas, con ciertos, una vez a la semana, vamos a asegurarnos el paraíso, ¿no? O sea, vamos a una vez semanal, ya sea el sábado, el viernes, el domingo, lo que sea. Vamos a asegurarnos el paraíso, ¿no? O sea, porque obviamente, mientras tanto, entonces, hacemos fiesta, ¿no? O sea, hacemos bacanal, comemos, bebemos, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que si vemos la vida de esa manera, ¿no? O sea, pues, nos hemos vuelto, somos una humanidad con un cinismo muy grande. Ya el cinismo ha llegado al punto que uno puede estar siendo descubierto en una mentira y la persona que lo descubre a uno y uno en la cara de la persona le dice, es verdad. El cinismo es tan grande que ya nuestras mentiras no generan vergüenza. Las mentiras pequeñas, obviamente, nosotros creo que ninguno de nosotros dice mentiras grandes, pero es una gran mentira, ¿no? O sea, vender, ¿no? O sea, esa membresía en el paraíso, o sea, por ser parte de una congregación, de una religión, de un movimiento, ¿no? O sea, de una creencia. Pero bueno, o sea, contribuimos nosotros. Entonces, hay un dicho que dice que el vivo vive del bobo. El vivo vive del bobo. Y me imagino que en cada país hay un dicho parecido, ¿no? O sea, siempre hay uno más inteligente que nosotros, uno más avispado que nosotros, etc. Ahora, somos tan ingenuos, podría ser una palabra, ignorantes podría ser otra palabra, o podríamos ser tan cómodos, que inclusive cuando nuestra alma está siendo puesta en juego, ¿no? O sea, no nos interesa, ¿no? Obviamente que pues hemos perdido, ¿no? O sea, una apreciación por algo muy importante, que es raro de encontrarse hoy en día.
que es una persona que viva a través de la virtud. ¿Qué es la virtud? ¿Por qué es tan fácil vivir a través de tantas cosas, pero la virtud no existe en nosotros, ¿no? O sea, y mucho más difícil encontrar en nosotros trabajando para cristalizar y fortalecer nuestras virtudes. Creemos que las virtudes son simplemente algo que podemos adquirir una idea, por ejemplo, de lo que es la generosidad. Y si tenemos la definición de lo que es de generosidad a través del diccionario, entonces creemos que ya tenemos la generosidad. ¿Quién es una persona generosa, por ejemplo? ¿Qué es una persona generosa? ¿Hasta qué punto podemos decir que la generosidad es verdadera, por ejemplo? Ahora, podemos hacer muchas cosas que pueden parecer generosidad. Lo hacemos, por ejemplo, cuando un muchachito, o sea, un adolescente, un hombre, se interesa por una mujer, es generoso. Hasta que ya tiene la mujer, ¿no? Ya, entonces ya después, ya, o sea, ¿era generosidad o era una inversión? Una mujer puede ser generosa hasta que ya tiene lo que quiere. ¿Es generosidad o es inversión? Cuando nosotros ayudamos a otros, ¿es generosidad o es inversión? Obviamente que pues todos vamos a decir que es generosidad, pero si hacemos un estudio más profundo nos vamos a dar cuenta de que es una inversión. Siempre hay algo detrás. En realidad la virtud todavía los seres humanos no la conocemos. ¿Qué es un ser generoso verdaderamente? Ahora, claro, en nosotros existe la virtud. Lo más triste es de que en nosotros, cada uno de nosotros, la virtud existe. Y las virtudes están, ¿no? Digamos, sedientas de expresión. Pero no encontramos el tiempo. Según nosotros no tenemos tiempo para la virtud. Tenemos tiempo para todo. O sea, lo que sea. O sea, la vida, esto, lo otro. Tiempo, tiempo, tiempo. Pasamos, o sea, nuestros recursos, el trabajo, la familia, tal. Siempre tenemos tiempo para todo. Pero para la virtud nunca tenemos tiempo. Y sin embargo, obviamente que, pues obviamente a través de toda nuestra vida, pues no nos damos cuenta, ¿no? Que hemos perdido el interés por lo que verdaderamente tiene valor. Y el cinismo es muy grande, ¿no? Sabemos cómo podemos nosotros pretender ser generosos, pretender ser honestos, o sea, y sabemos que no lo somos, ¿no? Entonces, claro, cuando vivimos de esa manera, pues nos damos cuenta de que nuestra alma entonces pues no contiene, no tiene básicamente la misma calidad que el alma de un hombre o una mujer que viven en virtud. Entonces, a través de la meditación necesitamos darnos cuenta, ¿no? O sea, que si queremos conocer el amor verdaderamente, o sea, obviamente que pues la sabiduría no viene solamente por el hecho de tener experiencias, ¿no? O sea, la experiencia de cada uno de nosotros, vamos adquiriendo sabiduría a medida que vamos nosotros viviendo la vida. Entre más vida, más técnicamente, entre comillas, sabiduría deberíamos de tener, ¿cierto? Pero el problema es de que, obviamente que nosotros, al no valorar verdaderamente lo que es la sabiduría o entender lo que es la sabiduría, no sabemos utilizar esa sabiduría que vamos adquiriendo. Entonces, miramos entonces que si nosotros miráramos, o sea, la sabiduría que hemos adquirido a través de muchas vidas, si encontráramos el valor que tiene la virtud en nuestra experiencia como seres humanos, porque solamente el ser humano puede ser virtuoso. Y la virtud no es automática, ¿no? La virtud no es simplemente algo que se da por naturaleza, no es que uno nace virtuoso y ya salió bonito y ya, ¿no? O salió bonita y ya, ¿no? La virtud es algo que se tiene que cultivar. Entonces vivimos en un mundo, ¿no? Donde la virtud no se conoce verdaderamente. No nos damos cuenta que no vamos nosotros, vamos por la vida generando muchos tipos de actitudes
virtudes y muchos tipos de cosas que eventualmente, o sea, nos va a llevar a encontrarnos sintiéndonos totalmente pobres. La pobreza que el planeta siente, porque no hay un individuo en el planeta que no se sienta pobre. No es del dinero. Estamos equivocados creyendo que la pobreza, la necesidad que estamos pasando tiene que ver con el dinero. La pobreza que estamos experimentando los seres de este planeta no es del dinero, es de la virtud. Somos pobres en virtud, somos pobres en el alma, ¿no? Cuando comenzamos a hacer un trabajo, ¿no? O sea, de regeneramiento, de regeneración de nuestras propias virtudes, después de haberlas tirado, o sea, tirado al piso, a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que entonces devolvernos a recoger nuestras propias virtudes. Hasta que logremos entonces nosotros enaltecer nuestras virtudes, o sea, con obras, o sea, con grandes obras. Si nos hemos destacado en la vida, en el mundo, en ciertas cosas, pues muy bien. O sea, pero para poder lograr cristalizar las virtudes una vez más en nuestra alma, tenemos que, ¿no? O sea, nosotros mismos, enaltecer nuestras virtudes a través de las obras de nuestra vida. Un hombre, una mujer se conoce por sus obras. Nuestra vida son nuestras obras. Si nosotros genuinamente hemos tenido un interés de beneficiar a otros seres humanos, entonces no nos debemos de sentir pobres. No nos debemos de sentir que necesitamos más. Al contrario, nos podemos llegar a sentir ricos verdaderamente. Entonces, la vida de un hombre se conoce, o de una mujer se conoce por sus obras, por nuestras obras. ¿Por qué no sentimos satisfacción de nuestra propia vida? ¿Por qué vivimos en ansiedad, en depresión, en sufrimiento, en frustración, en ira? ¿Por qué? Porque no nos sentimos satisfechos de nuestra propia vida. Pero ¿quién es el responsable o el culpable, ¿no? O sea, ahora, ¿por qué no conocemos el amor? Ese amor que tanto, de lo que tanto hablamos. ¿Por qué? Porque obviamente no nos hemos enterado, no sabemos que el amor es el conjunto de todas nuestras virtudes, de todas las virtudes que el alma puede contener. Entre más virtudes podemos nosotros alimentar, más es la calidad, mejor es la calidad del amor. Entre más generosos somos, más amor podemos experimentar. Entre más conscientes somos, mejor amor podemos experimentar. Entonces, claro, o sea, está el amor y el amor y el amor. Por ejemplo, si ¿no? O sea, nos vamos al infierno, por ejemplo, ¿no? O sea, inclusive en un borrachito, por ejemplo, ¿no? Un borracho, un alcohólico, o sea, generalmente se da mucho o sea, con el alcohol. Entonces, un borrachito puede ofrecerle un trago a otro borrachito y hay amor en esa acción. Es una acción que no es muy virtuosa, pero sin embargo, en lo más profundo de la oscuridad de nuestras propias acciones, que cuando actuamos sin conciencia, hay amor. Y el borrachito eventualmente puede hasta recibir algún tipo de mérito por esa acción de ofrecer otro traguito, o sea, otro traguito a otro borrachito, pero hubo amor. Y vemos que entre ¿no? de todos nosotros los seres humanos, mostramos amor los unos a los otros. Un borracho con un borracho, un drogadito con un drogadicto, el drogadito le ofrece la droga, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente que en todo hay amor, pero vemos que la calidad del amor, de ese amor que estamos hablando, pues es un amor de una calidad muy específica. Ahora, cuando por ejemplo entonces ya nuestro amor, cuando ya entonces, por ejemplo, le ayudamos a crear salud a una persona, por ejemplo. Compartimos salud. Hay muchas maneras de compartir salud. Lo podemos hacer con amor, ¿cierto? Entonces eso es un amor más elevado. Cuando entonces quizás ya podemos nosotros mostrarle el camino a otro ser humano.
a salir del sufrimiento, a conocer la virtud, o sea, a conocer lo que es los valores del alma. Eso es un amor más elevado, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, al Maestro Jesús, a los grandes maestros, ¿qué amor comparten con nosotros? No es que quieran tenernos a nosotros ahí metidos en un lugar, adorándolos y considerándolos, etc. No, al contrario, ellos comparten su amor para que nosotros entonces vivamos ese amor. Y también algún día lleguemos nosotros a comprender la necesidad de compartir ese amor. Vemos que el amor es importante. Tenemos que pensar en nuestra vida en términos de amor, pero el amor obviamente que necesita comenzar a pasar por unas ciertas purificaciones y unas ciertas transformaciones. Entonces, ¿qué calidad de amor nosotros queremos? Nos podemos conformar con el amor, entre comillas, que tenemos en este instante. Y podemos considerarlo lo más elevado y tenemos todo el derecho porque, por ejemplo, un masoquista que tenga una relación más sadomasoquista con otra persona, pero lo escuchamos todos los días. Me pega, pero me ama. Sí, sí, es un borracho, pero es un buen padre, ¿no? Bueno, pues no tenemos sexo, pero bueno, provee para la casa. Bueno, depende de la calidad del amor que uno quiera. Bueno, está bien, o sea, tenemos derecho nosotros, pero si lo vemos desde un ángulo crítico, o sea, real, crudo, vemos cómo en muchas ocasiones, muchos de nosotros sacrificamos la mejor parte de nosotros por, ya sea conveniencia, o sea, por necesidad. Obviamente que cuando actuamos por conveniencia, fracasamos. Cuando actuamos por necesidad, fracasamos. Cuando actuamos por interés, fracasamos. Pero el fracaso no se da inmediatamente. El engaño de la no virtud, el engaño del defecto, el engaño del error es muy grande porque nosotros nos confiamos en el error, nos confiamos en el engaño y creemos que nos hemos salido salido con la nuestra, como se dice, ¿no? O sea, hemos hecho la trampa, le hemos ganado a la vida, ¿no? Y vemos cómo podemos crear toda una vida, o sea, alrededor de una mentira, ¿sí? Y hasta en muchas ocasiones, ni siquiera nos damos cuenta que estamos nosotros en una mentira. Pero creemos, o sea, porque el defecto mismo, o sea, lo que nos hace cometer el error, nos hace creer que estamos siendo personas virtuosas. Si nos hacemos una pregunta en este instante, todos inmediatamente vamos a sentir que somos virtuosos. ¿Ya? Tenemos la idea de que somos virtuosos. Tenemos la idea de que somos buenas personas. Tenemos la idea de que somos amables. Tenemos la idea de que somos todas esas cosas. Pero si alguien nos toca un botón, si alguien inmediatamente esa idea desaparece, ¿no? O sea, y aparece básicamente entonces la falta de virtud. Si nosotros tuviéramos virtud, ¿no? Si nosotros comprendiéramos lo que es la virtud, entonces obviamente no importaría qué sucediera a nuestro alrededor, no nos afectaría, porque la experiencia que cada uno de nosotros vive no dependería del medio ambiente o de lo que nos rodea, sino depende de lo que hay en cada uno de nosotros. Pero vemos que la idea que nosotros tenemos ha sido una idea muy bien creada, pero termina al final siendo una mentira. Entonces, ¿qué sucede? Estamos interesados nosotros básicamente en romper con esa hipnosis, con ese sueño de creer, ¿ya?, que estamos en una condición honorable, en una condición, etcétera. Cuando hacemos estudios muy profundos, o sea, porque tenemos que hacer estudios realistas. O sea, vemos, por ejemplo, cuando cuando entramos en esos momentos de ira. Hemos tenido momentos de ira donde queremos desaparecer a un ser humano del planeta. Entonces llevamos elementos violentos, de asesino, de destructivos, etcétera. O sea, muy fácil.
¿no? Los llevamos dentro. Entonces, cuando verdaderamente nos comenzamos a estudiar, o sea, hemos aprendido a tener una imagen, hemos aprendido a dar una imagen ante el mundo muy amable, muy amorosa, ¿ya? Con los argumentos correctos, ¿no? O sea, con las palabras correctas. Pero es solamente una máscara que llevamos todos puestos. El mundo, obviamente que, entonces, claro, todos vamos y entonces el mundo, estamos experimentando, ¿no? O sea, la bancarrota de nuestros valores como en virtudes. ¿Por qué? Porque no nos encontramos interesados en vivir a través de la virtud. O sea, y queremos tener los beneficios de la virtud. O sea, y luchamos por los beneficios, ¿no? O sea, de muchas maneras, pero no los podemos llegar a tener porque la virtud tiene unos beneficios que no pueden ser extraídos, no se pueden quitar porque lo que la vida da, la vida, o sea, lo que nos ganamos por mérito propio no se nos puede quitar. Pero si todo lo que poseemos en el día de hoy corre el riesgo de que se pierda, tendremos que mirar entonces cómo es que lo hemos creado, de dónde ha venido, de dónde ha nacido. A ver si entonces viene producto de nuestra virtud o viene producto de otra cosa. Porque si viene producto de otra cosa, es simplemente cuestión de matemáticas. Hoy estamos reunidos aquí y quizás, o sea, nosotros decimos nos amamos, ¿no? Y siempre sucede así. Cuando uno está, por ejemplo, en cualquier situación, o sea, uno cree que siempre va a estar con las personas, o sea, en familias, en no sé qué, en los trabajos, en las reuniones, en las amistades. ¿Qué pasa? ¿No? Si fuera amor, pues sería amor, pero no es así. Entonces, si observamos nuestra vida y vemos el castillo que hemos creado nosotros, ¿no? Un castillo de cristal muy bonito. Claro, o sea, se ve bien, hemos puesto nuestro interés, hemos puesto nuestro, no, todo lo que hemos puesto, ¿no? El cristal, ¿no? O sea, y si miramos las bases, básicamente, o sea, ¿cuáles son las bases de nuestra creación? Si somos superficiales, no o sea, si somos simplemente personas que no estamos interesados en ningún tipo de conocimiento profundo, pues no nos vamos a interesar ni siquiera a mirar cómo lo hemos creado, porque pues, o sea, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Entonces simplemente lo dejamos. Y si llegó el divorcio, llegó no sé qué, llegó no sé qué, la otra cosa. Y bueno, y ya, entonces llegó la pelea, llegó la separación, llegó el conflicto, no sé qué. O llegó la enfermedad, y bueno, llegó todas esas cosas, ¿no? Entonces, si simplemente somos superficiales, pues entonces algo en nosotros nos va a decir que no debemos de mirar y simplemente nos refugiamos entonces en la creencia de que todo está bien, que todo es maravilloso, que todo es amor, que todo es luz. Pero tarde o temprano. Ahora, si nosotros miramos entonces cómo hemos creado nuestra vida, cuáles han sido los fundamentos, ¿no? Entonces, podemos ver desde el momento en que éramos niños, fuimos creciendo, adolescentes, etcétera, cómo hemos llegado nosotros, o sea, al lugar donde nos encontramos, a través de qué tipo de esfuerzos. ¿Ya? Muy difícil darnos cuenta que hemos utilizado muchos mecanismos, ¿no? O sea, que eventualmente, aunque nosotros no lo creamos, eventualmente se derrumban. En fin, hay muchas situaciones. Claro, no es recomendable nunca, obviamente, decirle nada a nadie sobre estas cosas. Cada uno de nosotros tiene que hacer su propio estudio de sí mismo, ¿no? Pero es solamente cuestión de tiempo que las cosas que no son reales comiencen a desaparecer. Vemos que no importa qué tan grande parezca el logro que nosotros tenemos, tarde o temprano, si no tiene las bases correctas, van a desaparecer. Entonces nos vemos en el mundo de hoy, obviamente que el mundo en sí mismo carecemos del poder de la virtud, ¿no?
Y todas nuestras necesidades, o sea, quizás nosotros que sentimos que no tenemos necesidades o que no tenemos que lograr nada más, que ya lo tenemos todo, etcétera, pero la gran parte de la humanidad estamos todos necesitados de muchas bendiciones. Quizás la bendición más grande que necesitamos es la de conocer lo que es la verdadera luz en nuestra vida. Entonces vemos que podemos nosotros hacer un estudio muy profundo para entonces nosotros ver cuáles han sido los fundamentos. Entonces cuando nosotros hablamos de vivir a través de la virtud, entonces la vida de una persona virtuosa tiene cualidades y circunstancias diferentes a la vida de una persona que no es virtuosa. Una persona puede decir, bueno, es que yo trabajo, me levanto todos los lunes, de lunes a viernes y hago mi trabajo. Soy una persona virtuosa. No, somos personas normales que hacemos un trabajo normal. O sea, una persona virtuosa, la virtud es extraordinaria. La virtud no se vale de lo convencional para expresarse. O sea, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, estas almas que quizás trabajen en un hospital, por ejemplo, que trabajan en una sala de emergencia, ¿cierto? Sí, están allí porque están ganando un dinero, pero también están allí porque tienen una vocación muy grande, tienen una virtud muy grande. Eso no es un trabajo que es fácil ni de hacer y también es un trabajo muy difícil de aceptar. No cualquiera persona lo puede hacer, se necesita tener una virtud para ese tipo de trabajo. Vemos que los trabajos o las cosas que hacemos en la vida, muy pocas tienen virtud verdaderamente. Un programador de computadoras, un ingeniero, no es que sea malo ser ingeniero, pero trabaja ahí con sus medidas, con sus computadoras, son cosas que no tienen gran virtud. O sea, proveen un estilo de vida, proveen una ganancia, pero no dan, ¿verdad? No generan ningún tipo de virtud. Ahora, ¿por qué debemos de pensar en la virtud? Porque cuando vivimos a través de la virtud, cristalizamos el alma. Ahí es donde ya algo diferente sucede en nosotros. ¿Y por qué necesitamos pensar en cristalizar el alma? Porque el alma es lo que le da verdadero significado a nuestra vida. Y le da verdadero significado a nuestra existencia. Y le da verdadero significado a nuestro caminar por el universo. Al nosotros tener alma, tendremos derecho entonces en ese momento sí podremos hablar de vivir, o sea, eternamente. Pero la virtud, o sea, entonces podríamos decir que la virtud es la gasolina del alma. Entonces, con la poca virtud que tenemos a este momento, ¿qué tanta gasolina nos va a ayudar? Entonces, la gasolina que tenemos en nuestra alma, entonces, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Hasta qué punto nos va a llevar? Eternamente va a ser muy difícil. Digamos que si queremos que nuestra virtud nos lleve a través de la eternidad, entonces tenemos que tener una gran virtud. Entonces hablamos ya entonces de lo que es generar un verdadero camino espiritual. Donde entonces, o sea, generamos virtud para que nos dé la fuerza para cristalizarle al alma. Y esa alma entonces una vez que ya logremos tener alma, continuaremos generando más virtud, porque el alimento del alma es la virtud. Entonces, si estamos interesados nosotros, o sea, en explorar la posibilidad de lo que es el alma verdaderamente, entonces nos vamos a interesar en la virtud. A través de la historia, o sea, especialmente, no sea, en el Oriente, por ejemplo, si hablamos de la India, el Tíbet, la China, etcétera. O sea, hay hombres y mujeres que se han destacado. ¿Por qué? Porque han estudiado la ciencia del alma y han vivido con ese propósito. Ahora, ese estudio y ese propósito es para todos nosotros los seres humanos de este planeta. Hemos nacido para conocer
la virtud de conocer lo que es la vida eterna. Pero la vida eterna tenemos que ganárnosla a través de nuestra propia alma. Y no solamente las buenas acciones, porque a veces creemos que si invertimos un buen tiempito en hacer buenas acciones, nos vamos a ganar el alma. No, es la virtud la que va a cristalizar el alma. Entonces, en el Oriente se ha conocido hombres y mujeres, ¿no? Jesús viene del Oriente, ¿ya? ¿No? Nació en el área, la tierra de Israel, y allí entonces, claro, en esa época todavía existían hombres y mujeres que dedicaban su vida al estudio de los misterios del alma. Ahora ya, obviamente, que dedicamos nuestra vida ¿a qué? Podemos dedicar nuestra vida a poner videos en Instagram, podemos dedicar nuestra vida a poner videos en Facebook, y añoramos ser famosos en Instagram, añoramos ser famosos en YouTube, y eso ya se ha convertido básicamente en lo que nosotros queremos ser, ¿no? Ya ni siquiera estamos interesados en estudiar algo, de conocer algo sobre la vida, etcétera, etcétera. Ya ni siquiera necesitamos viajar a ningún lugar, o sea, para conocer otras culturas, sino que simplemente ya creemos que a través del internet podemos lograr todas estas cosas, ¿no? Entonces no solamente estamos careciendo de un aprendizaje muy antiguo que era posible, sino que ya entonces la pereza tampoco nos deja a nosotros. O sea, nos metemos a ver los videos y creemos que ya estamos aprendiendo sobre las cosas de la vida. Si queremos hacer una receta buena, pues claro, uno se mete a ver un video de eso. Pero cuando se refiere a la sabiduría de la vida, la única manera de hacerlo es a través de la experiencia propia. Entonces, podemos nosotros conocer o sea, la eternidad del alma. O sea, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros meditamos, ¿no? O sea, y algo se despierta en nosotros. Cuando hablamos del despertar de la conciencia, estamos hablando de que algo se despierta en nosotros que nos va a llevar a algún día a vivir en virtud de nuestras propias virtudes. Donde después solamente nuestra virtud va a ser lo único importante. ¿Por qué? Porque podemos reducir a Dios a las virtudes mismas. Dios es pura virtud. Entonces, si nosotros podemos decir que llegaremos algún día a vivir solamente enfocados o concentrados en Dios, o en el amor, o en la luz, en la virtud, entonces significa que podemos llegar a invertir cada momento de nuestra vida, cada respiración, cada onza de nuestro esfuerzo a que nuestras virtudes crezcan. Y si logramos pasar por, o sea, la soledad de dejar atrás todo lo que es falso, todo lo que es superficial, todo lo que es mentira. Si logramos nosotros desligarnos del sueño, o sea, de la mentira, porque la mentira nos ofrece una vida de felicidad fácil. O sea, si nosotros miramos, obviamente que queremos que las cosas se nos den fácil. Queremos ganarnos la lotería, queremos amor a primera vista, queremos que, etcétera, que todo se nos dé fácil. Obviamente, pero solamente la mentira nos provee las cosas fáciles. Ahora, el alma no es algo fácil. Y es mucho menos es creer que el alma la podemos nosotros cristalizar de una manera fácil. Pero estamos interesados, ¿no? O sea, en el esfuerzo que la virtud nos lleva eventualmente a hacer. Cuando algún día entonces nos volvemos nosotros, en este momento somos esclavos de nuestros intereses, somos esclavos de nuestros deseos, somos esclavos de nuestras iras, somos esclavos de nuestras frustraciones, somos esclavos de nuestra depresión. No somos libres. Pero llegará un momento, puede llegar un momento donde somos sirvientes de nuestras virtudes. Servimos para bien. Servimos para el bien. En nosotros, la virtud significa
significa el bien. La mentira significa el mal. Bueno, bueno o malo, pero somos esclavos de la mentira, ¿no? ¿Ya? Y la mentira se manifiesta a través de los pensamientos, a través de las palabras, a través de las ideas y las creencias. Vemos como Hitler, por ejemplo, generó una gran mentira que muchos creyeron. Entonces, la mentira promete felicidad, pero siempre nos lleva a nosotros al sufrimiento. Si en nuestra vida hemos sufrido, no es por la verdad. Y si los sufrimientos que tenemos en el día de hoy no son por la verdad, ¿no? Y solamente es cuestión de tiempo de que aparezcan otros sufrimientos producto de lo que no es verdad en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros quizás nos vayamos a sorprender, porque en este momento ni siquiera creemos o pensamos de que haya algo que no sea de verdad en nuestra vida. Creemos que todo es de verdad. Entonces, en un momento determinado, en este instante, todos como humanidad somos esclavos de nuestros defectos. O sea, vemos como, por ejemplo, cualquier situación, ¿no? Una mujer no puede confiar mucho en un hombre hoy en día. Y un hombre puede confiar mucho en una mujer hoy en día. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas detrás, ¿no? O sea, podemos pretender, etcétera, etcétera. Entonces somos esclavos. Nuestros defectos, la mentira nos puede llevar a nosotros, nos lleva a nosotros a crear una imagen tan perfecta. Hay algo que nos dice, nos enseña que dice, la mentira es más perfecta que la verdad. La mentira se viste mejor que la verdad. Y la verdad no tan bien como la mentira. Y en realidad es una historia muy antigua, porque antiguamente la historia nos cuenta que la verdad y la mentira tenían cuerpo físico en el comienzo de la creación. Y un día entonces, obviamente que la verdad se fue a bañar al lago. Y se metió al lago y dejó su ropa junto a la orilla del lago. En ese momento iba pasando la mentira, y la mentira pues era un poco envidiosa de la verdad, porque la verdad pues siempre se veía limpia, se veía clara, todo. La verdad siempre tenía muy buenas condiciones. Y la mentira pues era callejera, era la calle. Entonces iba pasando por donde se estaba bañando la verdad y vio la ropa de la verdad que estaba al lado del lago. Y entonces la mentira entonces en ese momento vio una oportunidad. Se quitó su ropa y se puso la ropa de la verdad. Y se fue. Cuando la verdad salió del lago, pues no encontró su ropa y encontró una ropa toda fea, toda sucia. Y bueno, pues le tocó ponerse esa ropa porque pues no iba a andar, ¿no? Así nomás. Y se dice que en ese momento, pues entonces, claro, la verdad pues está buscando sus verdaderas vestiduras, pero está vestida con ropas que no son muy atractivas, mientras que la mentira está vestida siempre de vestiduras muy hermosas. Vivimos en el mundo de lo superficial. Vivimos en el mundo de las apariencias. El mundo de lo superficial y las apariencias es el mundo de la mentira. Ahora, ¿cómo conocemos lo que es la verdad? Entonces, cuando ya meditamos, profundizamos en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces ya cuestionamos todo lo que nos sucede, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos, todas las decisiones, tenemos que cuestionarlas a ver si son verdad o mentira. Y la tarea no es muy fácil, ni muy agradable, porque el 97% de nuestra vida la hemos invertido en la mentira, porque es la realidad de las cosas. Y un muy poco porcentaje lo hemos invertido en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es difícil. La verdad toma tiempo. O sea, la verdad toma más trabajo. La verdad parece tonta en ocasiones. Parece torpe en ocasiones. Etcétera, etcétera. Entonces,
hemos invertido la mayor parte de nuestra vida en la gran mentira. Si no, veamos, por ejemplo, entonces los medios de comunicación, la televisión, todas las propagandas, todas prometen ser verdad. Toma Coca-Cola y serás feliz, ¿cierto? Y uno se toma su Coca-Cola porque escuchó el comercial. O maneja el carro Toyota y serás más feliz que el que toma Coca-Cola. Y uno se compra el Toyota. Cómprate el teléfono iPhone y te verán tus amigos con ojos de envidia. ¿No? Entonces, vemos que todo es mentira. O sea, si creemos que podemos ser felices con cualquier cosa que hemos comprado, producto de lo que se nos ha vendido a través del tiempo, pues obviamente que hemos invertido en una mentira. Ahora, obviamente que hay un elemento que todos debemos de tener una apariencia limpia. Tenemos que preocuparnos por ya estar limpios, tener, no sé. Pero también, si solamente por ejemplo, en la cuestión de las relaciones, si solamente nos apoyamos en lo que se ve externamente nada más, pues quizás llegue un momento donde nos vamos a dar ciertas sorpresas si no miramos más allá de las apariencias. Pero la mentira es muy hábil en crear, ¿no? O sea, un vendedor no puede ser honesto. El vendedor por sí mismo necesita hacer parecer el producto mejor de lo que es, ¿no? Es la naturaleza de las ventas, ¿no? Claro, el que quiere vender pues tiene que hacerlo y decirlo. Está bien, ese es el negocio, pero hay mentira. Entonces, claro, la verdad es difícil, ¿no? Porque si uno le dice la verdad a su jefe, el jefe no lo va a entender. Entonces es fácil dejarse llevar por la mentira. Cuando llegue un día donde uno le diga a su jefe lo que piensa, no porque simplemente le vaya a querer sacar la paciencia al jefe. No. Necesitamos llegar a ese punto, donde podemos decirnos la verdad, o poder hablar la verdad. No, la verdad no es para ofender. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que la verdad es incómoda? ¿Por qué creemos que la verdad es innecesaria, que causa dolor? No, la verdad se puede decir. Cuando vivimos a través de la verdad, entonces, obviamente que, ¿qué virtud hay detrás de la verdad? ¿Qué estamos alimentando? Si no estamos nosotros diciendo la verdad, si estamos coloreando, ¿qué estamos diciendo una mentira? ¿No? Entonces, obviamente, cuando, por ejemplo, hoy en día, o sea, vemos que toda esta, no, o sea, con el aborto, por ejemplo, con las personas que se castran, los hombres que se castran, las mujeres que se castran, o sea, los médicos no les interesan las consecuencias de estas cosas. ¿Por qué? Porque les dicen mentiras a las personas. Creen que no tienen consecuencias severas en el organismo. Obviamente que las tienen. Pero obviamente que lo dicen, entonces, obviamente que estamos acostumbrados a escuchar la mentira que parece ser muy verdad. O sea, se le puede prometer a una persona, no, solamente se toma unas hormonas, se toma un no sé qué, y ya todo le va a pasar, pero no, o sea, es una gran mentira. Y todo lo que es la salud hoy en día, la educación es otra gran mentira. No le enseñamos a nuestros hijos a vivir la vida, ¿no? Les enseñamos otras cosas totalmente diferentes. No los preparamos para la vida. Nos preparamos para un sueño, para una fantasía. ¿Cuántas personas llegan verdaderamente a hacer realidad su felicidad a través de lo que se aprende en la primaria, en la secundaria, en la universidad? ¿Cuántas personas? Ninguno de nosotros es feliz. O es pleno o es lleno. O sea, no existe. Es una gran mentira. Invertimos 15, 20 años de nuestra vida siendo indoctrinados en la mentira.
¿no? Si un niño puede hacer trampa en la tarea, lo va a hacer. Aprendemos a mentir. En la escuela se aprende un nivel de mentira más elevado. Y a medida que vamos creciendo, se van adquiriendo más capacidades de mentir, hasta que llegamos a la adolescencia y aprendemos a decir mejores mentiras. Entonces el niño aprende a decir mentiras a la mamá, al papá, lentamente, ¿no? Vamos creciendo, ya es con los amiguitos, después en la adolescencia son las mentiras, ya son el hombrecito con la mujercita, las mentiras, después ya el adulto, entonces ya son mentiras más grandes. No solamente estamos diciéndonos mentiras los unos a los otros, sino que también nosotros mismos nos decimos mentiras. Vemos que, obviamente que en el mundo de las apariencias es muy fácil dejarnos llevar por lo que no es verdad. Ahora, si queremos nosotros entonces, a través de la meditación, entonces en meditación tenemos que cuestionar, o sea, ¿quiénes somos verdaderamente? O sea, ¿cuál es nuestro futuro? O sea, a veces, por ejemplo, se da muy común que vamos a que nos lean las cartas, a que nos fumen el tabaco, a que nos lean el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos el horóscopo. Y uno en ocasiones dice, oye, qué persona tan acertada, ¿cierto? La persona, ¿cómo sabe sobre el futuro? Me leyó las cartas y entonces, wow, adivinó. Lo único que tiene que hacer es mirarle uno a la cara. Y en nuestra cara está la historia de quiénes somos. El ejemplo que nosotros utilizamos es el ejemplo del zapatero. Cuando uno lleva sus zapatos al zapatero, él sabe quién es uno por los zapatos que uno tiene. Si uno tiene los zapatos torcidos, que la suela torcida, es porque uno camina mal. El zapatero dice, camina mal, no sabe caminar, etc. Nuestra apariencia, a pesar de que usamos Gucci y Lacoste, o sea, ¿cierto? Y usamos todas esas cosas, pero detrás de la marca estamos nosotros. Y una persona simplemente prestando atención se va a dar cuenta que detrás de la marca está alguien así, así, así. No tenemos que ser magos, ni videntes, ni brujos, ni nada, porque la verdad es que todos somos transparentes, ¿no? Entonces vemos como nosotros, obviamente, que estamos viviendo, o sea, a través de las apariencias y a través de las mentiras. Entonces, si nosotros meditando, nos comenzamos a observar, entonces, ¿quiénes somos nosotros? O sea, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué queremos demostrarle al mundo? ¿Qué estamos empeñados en mostrarle al mundo que somos? ¿Es verdad o es mentira? O simplemente queremos ser percibidos como esto, como lo otro, queremos, no sé, ser reconocidos y nada más. Podemos algún día ser reconocidos por algo, tenemos derechos. Si hacemos algo bien hecho, si es algo de verdad, el reconocimiento viene solo. Y bueno, está bien. Es un producto de algo que, o sea, pero si estamos buscando reconocimiento sin hacer algo bien hecho, entonces, pues, acudimos o nos apoyamos en una mentira. ¿No? Entonces, vemos como la mayor parte de la inversión en nuestra vida está en la mentira. Entonces, por ejemplo, una persona que, o sea, en un vecindario, ¿no? En un barrio, o sea, ¿qué pasa? Que uno quiere que su casa tenga más valor que las otras casas, obviamente. Si uno se compra su casita, quiere que su casa tenga más valor que las otras casas del lado, ¿cierto? De alguna manera uno le va a meter un par de mentiritas para que la casa tenga más valor que las del lado. Uno va a decir, no, la mía es la casa más normal, es la misma, es igual que las otras. Uno no va a decir eso, ¿cierto? No, la de uno tiene que tener algo más especial, ¿ya? Pero no, es mentira. Uno le añade, uno siempre está queriendo agrandar las situaciones, las cosas, hacerlas parecer más grandes. Entonces, claro, vivimos en un mundo donde todos queremos lo más grande, ¿cierto? Queremos grandes casas, grandes carros, grandes cuentas de banco, todo grande. Ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? Y vivimos obsesionados por lo grande, ¿no? Etcétera. Un gran trabajo, un gran sueldo, grande, todo grande, grande. Y no nos damos cuenta que cuando nos llega un gran problema,
Ya no lo quiere. Pero uno toda la vida pidiendo todo grande. Claro. ¿No? La mentira de lo grande. Lo grande no necesariamente es lo mejor, ni lo más apto para nosotros, ni lo más saludable. O sea, tenemos que aprender a vivir dentro de lo que es real para nosotros, de lo que es verdaderamente beneficioso para nosotros. Pero es fácil dejarnos llevar por lo grande, por lo que la apariencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, y eso nos genera a nosotros muchos sufrimientos, muchas frustraciones. Pero la virtud no está interesado en lo grande. O sea, cuando hablamos de virtud estamos interesados en lo que es real. O sea, si nosotros logramos, por ejemplo, tener algún día palabra con nosotros mismos, si podemos nosotros decirnos, cada uno de nosotros mismos, voy a lograr esto en mi vida. Cualquier cosa, no importa, lo que uno quiera, voy a lograr esto en mi vida. Pero lo voy a lograr correctamente, sin apoyarme en nada que sea mentira, que sea falso, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Muy difícil. Que ya inmediatamente hay muchas cosas que, uy, entonces, ¿cómo le hago? Porque muchas de las cosas que siempre hemos utilizado están basadas en algo que no es verdad. Pues si algún día tenemos palabra, ese tipo de compromiso con nosotros mismos y decimos, voy a lograr algo a través de mi esfuerzo, mi sacrificio, mi paciencia, mi creatividad, mi virtud, mi disciplina, ¿no? Mi buen humor, ¿no? Mi paciencia. ¿Por qué no nos hacemos ese tipo de propósitos? Y si no, la Biblia dice que con paciencia lograremos nuestra alma. ¿Por qué no tenemos ese tipo de propósitos en nuestra existencia? Todo lo queremos hacer, todo es válido para nosotros, excepto verdaderamente cristalizar nuestra alma y dedicarle tiempo a nuestras virtudes. O sea, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, podemos dedicarle nosotros a alguna virtud? Algo. O sea, no le dedicamos tiempo. Creemos que manejando vamos generando virtud. Creemos que, no sé, haciendo café estamos generando virtud. Bueno, está difícil. La virtud es el corazón, el amor. El corazón es como una mujer, ¿no? Una mujer generalmente cuando entra en una relación es exclusiva, quiere exclusividad. La mujer no comparte. El corazón de la mujer no comparte. Entonces, generalmente, o sea, el corazón es como una mujer. Pero el corazón, ¿qué vive en el corazón? En nuestro corazón viven las virtudes. Si queremos virtudes, las virtudes son exclusivas, no las podemos nosotros verdaderamente sacrificar, no las podemos nosotros, digamos, hacer, o sea, parte de otras cosas. La virtud es exclusiva. Si uno quiere tener dedicación, tiene que enfocarse en la dedicación. Si quiere ser creativo, tiene que dedicarse. Si quiere ser lo que sea, o sea, paciente, o sea, si quiere ser, o sea, tiene que adquirir más comprensión, necesita uno dedicarse a la virtud que quiera dedicar, que quiera generar. Entonces, la virtud es exclusiva. El amor es el conjunto de todas nuestras virtudes. ¿Por dónde comenzamos nosotros? ¿Por qué virtud podemos comenzar? Tenemos todas las semillas de las virtudes, algunas un poquitico más grandes que las otras. ¿Por qué virtud nosotros podemos verdaderamente decir, voy a generar esta virtud? Y una vez que entonces es como comenzar a sembrar un huerto, por ejemplo, un jardín. Entonces uno comienza con esta virtud y comienza con la virtud y genera la virtud y dele a la virtud. Pero la virtud es exclusiva y es exigente, ¿no? La virtud en esencia, obviamente, que al ser uno de los fundamentos del amor, requiere, o sea, limpieza, honestidad, requiere todo detrás. Cualquier mancha que nosotros tengamos en nuestro corazón impide que el amor se manifieste. Entonces, nuestros errores son un impedimento
Cuando hablamos de errores, no es decir que, bueno, me iba manejando y me distraje y rayé un carro. No ese tipo de errores. Los errores que impiden que las virtudes se manifiesten en nuestro corazón son los errores que cometemos con otros seres humanos, cuando los hacemos sufrir. Esos son los errores que tenemos que mirar. Si en nuestra vida nosotros hemos hecho sufrir a otras personas, así sea con culpa, sin culpa, por mentirosos, por lo que sea, ¿no? Entonces significa que tenemos que, si queremos desarrollar virtud, tenemos que sacar, eliminar esos errores de nosotros para que entonces ya no tengamos mancha en nuestro corazón. Porque las virtudes no pueden convivir, no puede vivir, o sea, la virtud con las manchas. O sea, entonces son incompatibles. Entonces, claro, cuando hablamos nosotros de que las virtudes son exclusivas, entonces hablamos de algo extremadamente difícil para nosotros. Uy, eso es muy difícil. Eso es como para Jesús el Cristo, para el Maestro. Eso es para eso, para Él. Él es el único que puede. No, todos podemos. Pero necesitamos desarrollar otra virtud para tener la capacidad de lograrlo. Y si necesitamos entrega, necesitamos entonces dedicación, necesitamos verdadero amor a la obra, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta que, las virtudes son tremendamente exclusivas. Entonces, si nosotros logramos algún día, en realidad, vemos que todos siempre hemos querido tener como varias cosas a la misma vez, ¿no? Porque la variedad siempre ha sido parte de nuestra experiencia, ¿no? Uno tiene un carro y quiere tener dos, ¿cierto? Uno quiere un televisor, quiere tener dos. Tiene uno una novia, quiere tener dos. Tiene un novio, quiere tener dos, ¿cierto? Uno quiere tener varios. Todo es uno quiere tener siempre varios. De todo. Y entonces, pero no. Obviamente que la virtud, el día en que nosotros logremos tener la dedicación verdadera, en el amor, ¿no? Verdadera dedicación en el amor. ¿Qué significa eso? No es solamente estar con otro ser humano, porque uno puede estar con un ser humano toda la vida y no tener dedicación al amor. ¿Qué significa tener dedicación al amor? Significa que independientemente en donde nosotros nos encontremos, siempre tenemos que estar nosotros mirando la felicidad de la otra persona, independientemente de lo que pase. Si le pareció o no le pareció, si le dijo, no le dijo, si me dijo, nada, si me cocinó o no me cocinó. Cualquier cosa. Tenemos que, si logramos algún día, obviamente que a ese punto, pues, claro, no es muy fácil, pero en el trabajo que nosotros queremos hacer, queremos llegar a ese punto de nuestra dedicación al amor es completa. ¿Cómo logramos llegar a ese punto? Haciendo el trabajo de la meditación. Cuando nos sentamos en el cojín, comenzamos a pulirnos, ¿no? En esa capacidad de ser exclusivos con lo que es verdadero. Una persona que se sienta a meditar inmediatamente, que comienza a ver todo lo de su vida, empieza a ver los errores, se comienza a ver todos los deseos, todas las perversiones, todo aparece. ¿Cuál es la tendencia de una persona que está empezando a meditar? No meditar, porque ¿qué está viendo uno? No es que no vea pajaritos y uno no ve nada de esas cosas. Quizás uno nunca, ni siquiera uno se lo llega a ver, pero lo que uno ve es lo que uno es. Y uno se concentra, quiero ver a Dios, quiero ver la luz, quiero sentir el amor y nada. Porque no, la meditación nos muestra a nosotros eso que verdaderamente somos. Pero entonces vamos nosotros vamos superando, y entonces llegamos un día donde entonces ya podemos pasar ese estado, ¿no? Entonces podemos aprender lo importante que es de ser exclusivos, con lo que es verdadero. Entonces nos vamos a dar cuenta de todos los juegos que hemos jugado,
¿no? De todas las cosas que hemos hecho, de todas las cosas que hemos dicho. No sé si de pronto conocen a alguien que diga, voy el martes, les llego el martes. ¿Y qué significa eso? Que no viene. Nosotros somos bien fácil para todas esas cosas. O vamos, sí, esto, lo otro. Y bueno, o sea, lo podemos llevar al extremo, ¿no? Uno, o sea, puede decirle a alguien, contigo voy a estar toda la vida. Yo creo que en algún momento todos lo hemos dicho. Que contigo me siento como con nadie. Esto es lo más maravilloso que me ha pasado hoy. Hoy esto es lo más maravilloso que tú eres. Y algo pasa en la vida, porque siempre algo pasa. Y esa persona es la peor persona para uno en ese momento. Entonces no era verdad. Entonces, claro, el amor nos va a ayudar, nos va a mostrar verdaderamente a entender lo que es la exclusividad en ese aspecto. O sea, la exclusividad para nosotros. Cuando ya encontramos esa estabilidad, o sea, ese estado verdaderamente de ser, entonces ya podríamos decir que podemos cristalizar una verdadera alma. Con esa alma, entonces, estamos capacitados para entonces seguir caminando por el universo. Y tendremos derecho entonces de ir a muchos lugares, estar en muchas situaciones y de estar en otras dimensiones, porque obviamente. Ahora, en este momento aquí nos dejan a todos en esta dimensión, la tercera dimensión, porque aquí todo se vale, ¿no? Claro, cuando vemos que todo se vale, pues decimos, no, eso es normal, ¿cierto? Aquí todo es normal. Ya está uno al revés, es normal. Está al derecho, es normal. Aquí todo es normal ya. O sea, cada día más, todo es más normal, o sea, antes, etcétera, etcétera. Pero solamente en esta dimensión. En esta dimensión es donde tenemos que trascender lo superficial. Y ya en otras dimensiones, si entramos en la cuarta dimensión, ya no es normal. Ya en la cuarta dimensión, ya el mentiroso es, el envidioso tiene un color verde. Y en la quinta también. Ya entonces uno no se, así se vista de colorado, se vista de, sigue siendo verde. Aquí uno se esconde, o sea, uno esconde sus defectos. Ya uno, ¿no? O sea, si es mentiroso, viene cómo se ve en la quinta dimensión. Como Pinocho. ¿Sí? Porque es que en realidad cada defecto tiene una forma. Y la forma se manifiesta de acuerdo al entendimiento de la persona. Si uno, por ejemplo, entonces, uno se viera, cuando uno está diciendo mentiras, uno tiene la nariz. Cuando uno usa métodos para manipular a otros, por ejemplo. Cuando uno manipula con mentiras, con cosas, aparece la bruja o el brujo. Como una bruja. Si es una mujer, como una bruja. Cuando está manipulando, cuando está, o sea, somos brujos. Inmediatamente aparecen esos defectos. Entonces, claro, uno a veces puede conocer a alguien, esta bruja, ¿qué pasó? O este brujo, ¿qué pasó? No, pero es que somos nosotros, son nuestros defectos. Nuestros defectos se manifiestan de esa manera. Entonces, bien, entonces la virtud nos saca a nosotros de todos esos problemas, ¿no? Nos previene caer en todo eso. Pero una vez que nosotros generamos eso, entonces quedamos atrapados en esas dimensiones. Y entonces en ese momento, obviamente, que la consecuencia pues es el sufrimiento. Y entonces el sufrimiento, y bueno, se complica el karma y se complican las situaciones. Y al final de todo, ¿no? O sea, pues siempre insistimos para irnos a la casa. No dejemos que el resto de nuestra vida sea producto de lo que no es real. O sea, aprovechemos nuestra vida para que entonces lo verdadero sea parte de nuestra experiencia. Pero tenemos que recordar que en cada momento tenemos que tomar esa decisión. ¿Real o no real? ¿Verdadero o no verdadero? Porque vamos por la vida sin pensarlo, sin saber que estamos nosotros diciendo mentiras. Estamos diciéndonos mentiras nosotros mismos. Y mentiras que nos creemos y que dejamos que otros crean también. Entonces, claro, todos nos sentimos en un momento determinado engañados por los demás. Vilmente, esta persona vilmente me engañó. Y quizás yo fui el primero que dijo la primera mentira.
sea, si uno viera exactamente lo que las pequeñitas mentiras pueden generar, no nos damos cuenta, pero bueno, pero podemos evitar eso, ¿no? Evitar. Entonces, cada uno de nosotros es, en esencia, una gran virtud. Debemos de comenzar a mirarnos desde las virtudes para poder entonces comprender lo que son las virtudes. Podemos mirarnos a través de los defectos, también tenemos que mirarnos a través de los defectos para eliminar esos defectos, pero tenemos que ver qué virtud me representa, así como qué defecto me representa, tengo una virtud también que me representa. El defecto es muy grande y muy fuerte, pero la virtud puede que esté también a veces como que a veces se manifiesta. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hay que darle más alimento a la virtud. Entonces, cada oportunidad que nosotros tenemos de ser de beneficio para otro ser humano, hay que hacerlo, hay que aprovechar esa oportunidad. Cada oportunidad, no importa en el banco cuando uno abrir la puerta, si es alcanzarle a, no importa, cada oportunidad que tenemos nosotros. Si nos miramos a través de la virtud, lograremos nosotros entonces irnos haciendo más cómodos con nuestras propias virtudes hasta que logremos sentirnos no totalmente virtuosos, pero podemos sentir la felicidad y el bienestar que trae la virtud. Cuando vivimos a través de la mentira, como estamos siempre con temor, siempre preocupados, siempre disgustados, siempre frustrados, porque la mentira es así. O sea, una persona, cuando somos mentirosos, recordemos cuando éramos niños, o sea, y decíamos mentiras, uno entraba a la casa, o sea, y no quería que, no sé, que no lo vieran a uno para que no le preguntaran. ¿Por qué? Porque uno sabía que había dicho una mentira o iba a decir una mentira, y entonces tenía miedo. Para nosotros los adultos, pues ya somos más cómodos, ¿no? Con las mentiras, entonces ya uno no sé, se pone el traje de mentiroso y se vuelve bien experto. Entonces, cada oportunidad, entonces, uno en la vida, entonces, este sí es el secreto de los maestros. Esto es lo que debemos nosotros vivir. Entonces, esto es un poema de Rumi que dice, entonces, así como el mendigo anda pidiendo siempre porque necesita comer, siempre anda pidiendo, el sufi o el meditador o el que está interesado en su alma, siempre va a pedir ser de beneficio en cada oportunidad que pueda. No importa, ser de beneficio. Y no hay que esperar resultados inmediatos, porque los beneficios no van a llegar inmediatamente. O sea, aquí, ¿en qué puedo ser de beneficio? Que no, que lo haga otro, no. O sea, ¿en qué puedo ser de beneficio? Pero es que no necesito, no importa, quiero ser de beneficio. Es que fulano no aprecia, no importa, hay que ser de beneficio. ¿No? Porque si empezamos a decir, no, es que fulano no aprecia, es que fulano qué tal, y es que no entiende, qué tal, no sé qué, entonces pues no estamos nosotros aprovechando la oportunidad. El secreto es, en cada oportunidad que nosotros tengamos, vamos a pedir ser de beneficio. Hasta que un día nos vamos a despertar y vamos a decir, Dios mío, ¿no? Quiero ser de beneficio para todos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacemos para algún día entonces nosotros llegar a ser verdaderamente beneficio para los demás? Entonces, ahí ya entra el trabajo de nosotros ir, o sea, cristalizando nuestras virtudes y lograremos algún día, no sé, llegar a ese estado. Y el trabajo en el cojín es esencial. Entonces, cada momento en el cojín nos va limpiando, nos va purificando. Entonces, una hora en el cojín significa un día de que tenemos que prestar mucha atención en la vida diaria para que el trabajo del cojín no se pierda. Porque podemos hacer un trabajo de meditación y salirnos a tomar un trago, una cerveza, hacer otra cosa, tirar, hacer muchas cosas. Entonces, tenemos que mirar para que no se pierda. Hasta que entonces vamos nosotros yendo, cuidando el trabajo que vamos haciendo, para no perder el trabajo. Y entonces en ese momento irá cristalizando hasta que un día entonces nos vamos a levantar y vamos a decir, Dios mío, quiero dedicarle mi vida a mis hermanos, a toda la humanidad.
No porque me vaya a ganar el cielo. ¿Para qué? Ya no hay necesidad de ganarse el cielo, ni de irse al cielo, ni de tener un reconocimiento. ¿Por qué? Porque la virtud misma es, si uno quiere una droga verdaderamente, es la virtud. Eso sí te pone high a toda hora. Solamente con una persona, una madre, por ejemplo, cuando ve el bienestar de sus hijos, se alegra. Eso es el amor. Pero es que, no sé, obviamente que, pero el hijo está viendo televisión y la mujer está, yo no digo la, y la mamá está sufriendo, ¿no? No, pero cuando nosotros, obviamente, cuando vivimos a través de la virtud, entonces vamos a lograr verdaderamente tener un estado muy elevado de conciencia. Cuando podemos contribuir verdaderamente, entonces cada momento, y tenemos que lograr hacer cosas. Una persona a través de la virtud, un ser humano a través de la virtud logra tareas titánicas. Los titanes, recordemos que eran unos seres que no sé, en la mitología, etcétera, pero los titanes están representando hombres y mujeres que viven a través de la virtud, que logran cosas extraordinarias, obras extraordinarias. Las obras del mundo no son tan trascendentales, pero las obras del espíritu y del alma sí son trascendentales. Hay hombres que han hecho cosas extraordinarias en el universo de este planeta. Entonces vemos que esas son las cosas que verdaderamente sí traen felicidad. Y si logramos un día, solamente un día, sentir, palpar, gustar el sabor de la virtud, ni siquiera tenemos que pensar en nosotros, en pedir, dedicar nuestra vida a la virtud. En ese momento automáticamente, entonces ya comprenderemos qué significa dedicar nuestra vida a la virtud, ¿no? Y entonces, cada momento, y las pruebas que se van a pasar no son dolorosas. Al contrario, se disfruta, o sea, es como una madre, por ejemplo, cuando una madre está al lado de su hijo o su hija que están con una gripa por la noche, y la madre puede pasar toda la noche junto a sus hijos, sin pensarlo, sintiendo, no, no siente dolor, al contrario, siente una alegría porque puede contribuir al bienestar de sus hijos, ¿cierto? Las madres lo hacen, todas las madres. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros, eso es la virtud no se cansa, la virtud no se queja, la virtud, nada, simplemente encuentra la fortaleza. No todos somos madres, obviamente. Entonces, los que no somos madres, ¿qué hacemos? Entonces, cuando trabajamos, cuando cristalizamos la virtud, entonces vienen las pruebas. Las pruebas son momentos donde, bueno, uno no puede comprar lo que quiere, ¿no? O tiene que esperar un mes más para hacer lo que, pues, cualquier cosa. Son pruebas simples. Pero ese dolor que uno siente cuando no se puede dar gusto en lo que quiere, pero puede practicar la virtud entre tanto, ese dolor es dulce. Porque uno sabe, porque se sabe que entonces ese dolor está confirmando que la virtud está creciendo. Entonces se levanta uno a las 4 de la mañana, ¿cierto? Hay un dolorcito ahí como que nadie se levanta a las 4 de la mañana a meditar porque sí. Hay un dolorcito. Ese dolorcito es la confirmación de que la virtud está creciendo. Pero no es un dolor masoquista, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que hacemos en la vida, hay un dolorcito. O sea, no. Eso es un dolor consciente. Ya entonces todos nosotros, cuando ya entonces nosotros estamos trabajando en nuestras virtudes, ya son dolores conscientes. Todo lo que llega a nuestra vida está relacionado con esa virtud. En el momento que nosotros tomamos el paso de crear virtud, ya los dolores no son normales. Las situaciones no son normales. Hasta la más mínima situación que suceda en nuestro diario vivir está asociada con esa virtud. Porque la vida es inteligente. La vida no nos envía cosas innecesarias. Entonces, mi jefe me dijo que me tenía que quedar 5 minutos más. ¡Ay, qué dolorcito! ¿Cierto?
Pero si uno está trabajando en la virtud, entonces significa que está creciendo la virtud, porque ahí entra la virtud a trabajar. Ya, entonces uno pasa esos 5 minutos, respiró y la virtud creció. Uno se dice que cuando uno está creciendo, cuando uno es adolescente, uno tiene dolores, el cuerpo duele. Hay personas que les duele el cuerpo. Entonces uno cuando está creciendo duele. Es lo mismo. La virtud cuando está creciendo, entonces entre más vaya creciendo la virtud, más ese es el dolorcito. Entonces nosotros no queremos sufrir, las personas no quieren sentir dolor, por eso no se atreven a desarrollar la virtud porque creen que ese dolor es un dolor sin sentido, es un dolor innecesario, ¿no? Es un dolor con mucho valor. Ahora, cuando vivimos sin virtud, sufrimos igual. El jefe nos va a decir que nos quedemos 5 minutos de todas maneras, pero ahí no hay crecimiento. Ahí nos volvemos más resabiados y más mal no sé qué y tal, y que este tal no sé qué. Igual, pero entonces es diferente ese sufrimiento. Ese sufrimiento nos hace más esclavos, ¿no? O sea, de esos defectos, o la virtud nos va liberando de esa situación. Entonces, cuando nosotros ya alimentamos la virtud, entonces hay muchos dolorcitos muy buenos. Ya no voy a ese restaurante que tanto me gustaba. ¡Wow! ¡Qué dolorcito! ¿No? Y hay cosas que uno comienza a soltar, ¿no? O sea, puede suceder, ¿no? Que ya entonces uno ya no se gasta el dinero en tonterías, ¿no? O sea, porque uno despilfarra su dinero. Si miramos en qué hemos nosotros tirado nuestro dinero, por ejemplo, se lo gasta en cosas que no tienen sentido. Ahora, cuando viene, por ejemplo, entonces ya voy a comprarme, no sé, voy a dedicar, o sea, un cierto dinero para algo que me va a representar mejor salud o mejor, eso duele. O sea, comprarse unos buenos suplementos, unas buenas vitaminas, eso duele, ¿cierto? Es muy caro, ¿no? Pero cuando nos invitaban a gastarnos 100, 200 dólares en cerveza y entonces, eso mejor dicho, uno se al contrario, ya prestado y iba y se lo gastaba, ¿no? La virtud duele. Pero obviamente que no debemos de ver la virtud como dolor, ¿ya? Porque ese dolor es la confirmación de que está creciendo. Entonces vemos que hoy en día, entonces nosotros, si queremos nosotros transformar nuestra vida, entonces tenemos que enfocarnos en la virtud. Y entonces, claro, hemos hecho todo un trabajo, por ejemplo, esta semana. Hemos completado nuestro retiro de 9 días. Está supuesto ser 8, pero está ser 9. Un día extra de silencio para asegurarnos de que era funcionación. Pero ¿qué pasó? Entonces, eso es doloroso, pero no es doloroso. Hay un dolor, ¿por qué? Porque está creciendo algo, pero, o sea, es un dolor que puede generar mucha felicidad eventualmente. Y si nosotros tomamos el producto de esa virtud como lo hemos hecho y lo hemos enviado a todas partes, porque simplemente hemos hecho así, ¿cierto? Hemos dedicado nuestro mérito de 9 días, horas de trabajo en nosotros para mejorar en nosotros mismos. Y ese mérito lo hemos enviado para el mundo, para que otros seres se beneficien en salud, en resolver sus problemas, en lo que necesiten. Entonces, ya nuestra virtud, o sea, por eso se enfatiza, o sea, nuestra virtud crece a través de nuestro esfuerzo individual, pero se triplica cuando nosotros utilizamos nuestra virtud a través de otra virtud para generar bienestar en otras personas. Para terminar, un lama, en una ocasión, la tradición budista tibetana es una tradición extraordinaria, es una cosa que un lama hizo un retiro de 2 años. En 2 años se fue hizo un retiro solo, 2 años en su práctica. O sea, se encerró en una cueva y le llevan su comida, tal, no sé qué. Es muy común hacer esas cosas, 2 años. Cuando salió muy bien, salió extraordinario. ¿Dónde es su maestro? Maestro, le traigo como ofrenda todo el mérito de mi práctica estos 2 años.
sin ningún apego. Ahora, si nosotros lo miramos desde el punto de vista de tengo, no tengo, financiero, es una locura, ¿no? O sea, trabajar 2 años para simplemente regalarlo, ¿cierto? Es una locura. Desde ese punto de vista sería una locura. Pero para el alma, ¿ya? El dar significa multiplicar. Entonces, en el mundo material, lo que damos se reduce. Entonces hay que tener cuidado porque no podemos quedarnos sin nada, obviamente. Claro, tenemos que tener cuidado. Pero cuando se refiere al alma, uno puede darlo todo. Y cuando uno aprende a darlo todo, el alma multiplica lo que uno da. Entonces, la economía del alma es cuando uno da, se multiplica. Y cuando uno retiene, se daña, se pierde. Yo puedo ser muy generoso, pero no hago nada. Lentamente mi generosidad va muriendo y mi virtud va muriendo. Puedo ser muy paciente en mi casa, yo solo. Mi paciencia va perdiendo. Puedo ser muy inteligente yo solo y no hago nada con mi inteligencia. No la pongo al servicio de los demás, no me preocupa a nadie. Entonces mi inteligencia se va perdiendo. O sea, porque las virtudes se pierden, el alma se va dañando, se va desvaneciendo cuando no se comparte. Si nosotros sentimos que hay amor en nuestra vida y no lo compartimos, se va dañando, se va perdiendo. Entonces hay que amar. A amar. Uno dice, pero ¿a quién? No importa. Eso es uno de los más grandes, no importa. Y si uno se puede mirar, hay muchas personas a nuestro alrededor que podemos amar. Tampoco es que uno vaya a decir, ay, ya están asustadas. Hay muchas personas que uno puede amar, pero entre más amor, más crecen. No se asusten que no estamos hablando de sexo, no es sexo, es diferente. Entonces, en el alma, entonces vemos que entonces cada acción que nosotros hacemos, pues entonces cada oportunidad que tenemos nosotros de dar desde el alma, tenemos. Entonces, por eso es que nosotros, cuando nos observamos nosotros, cuando nos miran a nosotros, para ver si servimos para algo, no están mirando lo superficial, están mirando qué virtudes no han muerto en nosotros. A ver si a través de esa virtud podemos ser rescatados. ¿Y quién sabe eso? Solamente, o sea, el mundo interior. Solamente, y si nosotros ya estamos conscientes de que nosotros hay virtud, significa que algo no ha muerto, que algo, esa misma virtud que todavía está en nosotros latente, nos puede rescatar. Entonces los maestros nos miran a nosotros a través de las virtudes. Si una persona ya, las virtudes ya casi no dan, no tienen vida, entonces pues ya, pues, no significa que no tenga valores el ser humano, pero ya para un trabajo, para una vida con otro sentido, pues ya va a ser muy difícil, no va a ser posible. Entonces, pues, por eso existe la involución. Entonces ya tenemos que irnos a la involución. Pero si la vida no nos deja irnos a la involución todavía, dicen, no, ¿cómo así? No, pero es que yo no sirvo para nada. ¿Quién dijo? ¿Pero tiene la enseñanza? Sí, pero es que yo no. Bueno, si la vida nos dio la enseñanza es por algo, no es un accidente. Nunca en el universo no hay accidente. O sea, la creación es perfecta. O sea, está la ley de accidentes en este planeta, pero es por nosotros porque somos burros. Pero en Júpiter no hay esa ley. Esa ley solamente existe porque solamente el ego está sujeto a la ley de los accidentes. Entonces, claro, si tenemos la virtud, entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, reconocer la virtud en nosotros para decir, ok, listo. Entonces, sé que hay una virtud. Pues, cada vez que haya una necesidad, cada vez que algo hay que hacer, entonces me muevo a través de esa virtud. ¿Cuál es mi virtud? Entonces, dejo que mi virtud tome esa decisión. Me está pasando algo difícil, algo duro, es que no sé qué. Tengo que apoyarme en la virtud para ver la virtud qué me dice, qué me aconseja. Si dejo que otra cosa me aconseje,
Entonces, no estoy escuchando la virtud. Cuando hablas de la exclusividad de las virtudes, ¿te refieres a que tenemos una virtud específica que es la que nos fija a nosotros y que debemos darle exclusividad a esa virtud? No. La exclusividad de las virtudes es de que ellas son exclusivas porque si trabajamos para la virtud, tenemos que trabajar para la virtud. No podemos trabajar para dos cosas a la misma vez, o para la virtud o para lo superficial. Las virtudes. Las virtudes. Para las virtudes en general. Claro. No podemos dedicarnos a la virtud un día y degenerarnos otro día. No, correcto. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Muy bien. Entonces vemos entonces cuando vivimos a través de la virtud, entonces nos apoyamos en la virtud a ver qué la virtud nos aconseja. Y ya, ¿a qué le dedico mi vida? Mejor escuchemos la virtud. Podemos escuchar la ambición, podemos escuchar otras cosas. Las necesidades se resuelven, o sea, tenemos que trabajar, tenemos que suplir las cosas, perfecto, pero que sea la virtud la que nos dirija básicamente en cómo nosotros invertir nuestra vida. Entonces, simplemente para que recordemos, o sea, que nuestro esfuerzo ha sido fortalecer nuestra virtud y entonces todos los días, al final del día, darle gracias a la vida por todavía darnos la oportunidad de no olvidarse de nosotros y darnos la oportunidad de hacer algo diferente, ¿no? O sea, con nuestra alma. Así que muchas gracias a todos y ahora sí ya terminamos. Albert, yo tengo una pregunta, hola. Dime, a ver, ¿cuál es la pregunta? Si utilizamos, o sea, obviamente yo no sé cuál es mi don, pero cuando utilizamos eso para hacer cosas, para ayudar a la gente, y al mismo tiempo generar ingresos para poder seguir ayudando a la gente. Y obviamente Claro. siempre el ego te dice, ay, sí, chévere, porque igual generas ingresos para ti, ¿no? Pero al mismo tiempo, si tu enfoque es realmente generar ¿Ayudar? más cosas, ajá, eso está Está bien. bien. Sí, está bien. Mira, está la historia del hombre más rico del Japón. Tenía muchas compañías. Y le preguntaron a él cuál era el secreto de ser tan rico, ¿no? O sea, y él dijo, bueno, antes de yo comenzar una compañía me siento y si la compañía va a generar beneficio para las personas, invierto en esa compañía. Claro, vale si no, la no. pena, exacto. Entonces, mientras uno esté pensando en el beneficio de los demás, está bien. El verdadero beneficio. Claro. Claro que sí. Gracias, María. Claro que sí. Listo. Listo. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena semana. Chao, gracias. Abrazo. Gracias. Chao, Albert. Sí, gracias, maestro. Beso de Artemisa. Listo, claro que sí. Maestro, muchas gracias. Se cuidan mucho. Chaito, Listo. Chivanán. Nos vemos. Listos. A ti.